Un vehículo militar ruso de alta prioridad atraviesa una región alejada y boscosa. El silencio y la quietud dominan por completo el lugar. Los ocupantes están tranquilos, no hay señales de peligro y se encuentran en una zona demasiado inhóspita como para preocuparse por una ofensiva. Están mortalmente equivocados. De repente, un equipo de fuerzas especiales ucraniano emerge de entre la vegetación y abre fuego con sus fusiles de asalto, ametralladoras y lanzadores de misiles. El resultado es devastador. La emboscada fue brutalmente efectiva. Escenarios como el que te describimos son más frecuentes de lo que te imaginas. Durante el conflicto en Ucrania, los ataques sorpresa han sido una herramienta crucial. Es por eso que en este nuevo video de Militarmente queremos analizar algunos de los más impactantes. Partiremos de material registrado en cámara para entender cómo se lleva a cabo y cuál es la importancia de una de las tácticas bélicas más antiguas. Comencemos. Uno de los videos más impactantes relacionado a las operaciones ofensivas ucranianas proviene de la región de Belgorod, en Rusia. En el archivo se puede ver a tropas chechenas atravesando terreno boscoso, con el objetivo de emboscar un camión de transporte ruso que iba a cruzar la zona. El lugar fue escogido especialmente por su lejanía de grandes centros urbanos y por la evidente desprotección que tendría el vehículo de transporte. La táctica fue sencilla, una arremetida lateral sorpresiva con fusiles de asalto y otras armas de similar nivel. Al tener un lapso de tiempo reducido durante el cual el ataque será realmente efectivo, los chechenos tuvieron que concentrar todo su poder de fuego en pocos segundos. El sonido es brutal. Los partisanos chechenos no escatimaron proyectiles para eliminar a los conductores del vehículo. Tenían que asegurar el camión a como dé lugar, y la mejor forma era saturar con cartuchos de fusil de asalto el objetivo. Puede parecer un derroche de municiones, pero lograr cortar el suministro de provisiones del enemigo es un paso fundamental para ganar territorio en la guerra. Más aún si esa emboscada es realizada en territorio ruso, en la zona limítrofe con Ucrania, precisamente a unos escasos 40 kilómetros de distancia. Es impresionante el nivel de brutalidad y exactitud que manejaron estos soldados chechenos. Ya con los primeros impactos es evidente que el conductor había sido eliminado. Luego el camión recorre algunos metros hasta estrellarse a un costado de la carretera, totalmente a merced de los autores del ataque. Los hombres que llevaron a cabo esta ofensiva son parte del Batallón de Propósitos Especiales del Ministerio de Defensa de la República Chechena. Pero que el aire oficial no te engañe, no son un frente 100% regular. La parte de Ministerio de Defensa es algo incorporado al nombre para legitimar esta fuerza rebelde. La participación de los chechenos en la guerra en Ucrania es un fenómeno complejo que solo se puede entender mirando al pasado. Entre 1999 y 2009, la Federación Rusa estuvo en guerra contra las fuerzas rebeldes de la República Chechena de Ichkeria, un estado de facto que intentó establecerse dentro del territorio ruso. La población chechena no tiene una postura única respecto a la invasión de Ucrania. Oficialmente, la República Chechena está a favor de la operación y movilizó fuerzas para apoyar al Kremlin. De hecho, Ramzan Kadyrov, principal referente político de los chechenos, afirmó que Putin tomó la decisión correcta y acataremos sus órdenes bajo cualquier circunstancia. Pero las cosas no son tan simples. Hay una porción rebelde que no piensa subyugar ante Moscú. Miles de partisanos oriundos de Chechenia se movilizaron para brindar su apoyo a Kiev, entre ellos
la unidad especial que realizó este ataque al camión de transporte. Вот такая вот ситуация в Белгородской области на дороге. El conductor fue incapaz de defenderse. Todo ocurrió demasiado rápido y con una determinación letal. Los soldados rebeldes se acercaron de a poco al objetivo capturado, con la precaución necesaria que demanda la guerra, pero sabiendo que era una victoria absoluta. Pequeña pero importante. Este tipo de videos son cada vez más frecuentes y tienen un fin propagandístico claro: mostrar al bando ucraniano como un rival inteligente y mortal, y a los rusos como presas que caen como moscas. Más allá del rol que ocupan estos materiales en la guerra de información, lo cierto es que el ataque fue quirúrgico y requiere de un buen entrenamiento y experiencia previa por parte de los chechenos. Está claro que no era la primera vez que cazaban un camión del Kremlin. El accionar de los partisanos de Chechenia en la guerra de Ucrania es uno de los aspectos más interesantes y complejos del conflicto. Su alianza casual con Kiev está marcada por tensiones pasadas y por un componente religioso que lo llevó a combatir con la Federación Rusa hace más de 20 años. Es un tema para otro video. Si quieres que ahondemos en la labor de los guerreros chechenos, déjanos tu comentario. Ahora continuemos con este repaso por las emboscadas más efectivas. Los combates en las zonas urbanas de Ucrania han sido brutales. Las ciudades proporcionan un entorno peligroso para ambos bandos, ya que los edificios y las casas son territorio fértil para ataques sorpresa y luchas cuerpo a cuerpo. Es por eso que lugares como Yarkov y Bakhmut se transformaron en auténticos infiernos terrenales, con miles de muertos cada día y la destrucción de cientos de vehículos y tanques. Si bien el video que veremos a continuación no incluye detalles sobre la zona en que ocurrieron los hechos, es un ejemplo perfecto del riesgo al que se enfrentan las fuerzas invasoras. Las cámaras ucranianas registraron el momento en que un convoy de carros de combate rusos atraviesa la ruta que da ingreso a una pequeña ciudad. Es una imagen demoledora. Los vehículos avanzan lentamente. Son bestias de cientos de toneladas diseñadas para destruir objetivos blindados y arrasar con la infantería enemiga. Pero a este equipo se le escapó un detalle muy importante: tener especial cuidado con las emboscadas. El tanque recibe un impacto lateral poderoso, de seguro proveniente de un lanzador RPG-7 o un AT-4. El tanque no explota, pero sí se prende fuego de inmediato, desatando el caos en el convoy. El resto de los vehículos intenta dispersarse, pero desgraciadamente los carros de combate no están construidos para las altas velocidades y las maniobras bruscas. Por largos segundos, los rusos estarán a merced de los atacantes ucranianos que pergeñaron esta emboscada. En el video también es posible ver cómo los soldados de Moscú descienden despavoridos y tratan de tomar refugio para responder al ataque. Esa es la primera regla al ser atacado de esta manera: encontrar protección y emprender una contraofensiva lo más rápido posible. Siglos de historia demuestran que es la única forma de desarticular un embate sorpresivo. Los lanzadores antitanques han sido aliados fundamentales de los partisanos ucranianos. Desde la época soviética, los carros de combate son una de las columnas del arsenal ruso, con una amplia variedad de diseños que van desde los clásicos T-72 a los modernos y poderosos T-90. Por supuesto, el rival más avanzado de esos vehículos es el FGM-148 Javelin, el cual ganó un estatus legendario durante el conflicto. El problema es que es una plataforma carísima, con un valor de $140.000 por lanzador y otros 40.000 billetes verdes por cada misil.
En comparación, los humildes RPG-7 soviéticos y el cañón sin retroceso AT-4 pueden ser comprados por una fracción del precio. La guerra también es una puja monetaria. Ahora sí, regresemos al conflicto. Las tropas ucranianas recibieron entrenamiento de primera por parte de la OTAN y en particular de Estados Unidos. Es por eso que muchas de sus unidades terrestres se movilizan con una precisión técnica envidiable. En un video liberado por el Ministerio de Defensa de Kiev, se puede ver a integrantes de las fuerzas especiales realizando una emboscada a tropas rusas. De acuerdo con la información oficial, el resultado fue un vehículo destruido y 2 soldados del Kremlin eliminados. Como siempre, los datos brindados por uno y otro bando deben ser tomados con precaución, ya que esta ha sido la guerra de la desinformación y el manejo de estadísticas. Veamos el material. Добивай! Швидко забрали відход! Крой! Горить! El registro es breve, pero sirve para ver a los soldados mejor entrenados de Kiev en acción. No todas las tropas ucranianas recibieron la misma capacitación y adiestramiento. Este tipo de unidades especiales están destinadas a enfrentarse a la columna más poderosa de Rusia, así como al grupo Wagner, los mercenarios favoritos del Kremlin. Como te señalamos previamente, no hay demasiados datos respecto al archivo liberado por las autoridades de Ucrania, pero más allá de su aparente veracidad, hay algo que fue puesto de relieve a lo largo del conflicto. Las emboscadas siguen siendo una técnica valiosa. La variedad de contextos en los cuales se lleva a cabo la invasión de Rusia a su vecino del oeste ha planteado desafíos para ambos bandos. No es lo mismo capturar un aeropuerto gigantesco que avanzar sobre una ciudad. No puede operarse de igual manera en un camino rural que en una metrópolis destruida. Los ucranianos comprendieron rápidamente que la superioridad armamentística y numérica de su rival los pondría en serios aprietos, más aún con la dominación casi inmediata de los cielos por parte de las tropas de Putin. Fue por eso que las fuerzas locales han aplicado de forma extensiva tácticas de guerra de guerrillas, utilizando los ataques sorpresa y emboscadas para destruir los eslabones más débiles del enemigo. Usualmente los objetivos primordiales son tanques, vehículos blindados y camiones de transporte, blancos que pueden ser aislados y eliminados con un equipo mínimo. Basta con algunos fusiles de asalto y lanzadores de misiles tipo Javelin o AT-4 para causar un desastre en un convoy ruso. Lo verdaderamente increíble de este escenario es que Estados Unidos, el principal sponsor bélico de Ucrania, no cuenta con experiencia y conocimiento sobre estas tácticas. De hecho, su vulnerabilidad en contextos urbanos frente a ataques sorpresa ha sido el talón de Aquiles de la potencia tanto en Vietnam como en Afganistán. El tío Sam sufrió pérdidas materiales y humanas a partir de ofensivas de este tipo, ya sea mediante lanzamiento de misiles antitanque o simplemente una clásica emboscada armada de infantería. Para muchos expertos, la actual guerra en Ucrania será estudiada por varios años a la hora de pensar las estrategias del futuro. Pero no nos adelantemos demasiado. Volvamos al frente de combate para seguir analizando estos impactantes registros. Este video fue capturado en Kharkov durante los primeros meses del conflicto. Un camión ruso atravesaba la ruta interestatal transportando soldados y armamento. Lo llamativo es que viajaba en solitario, sin blindados armados que lo protegieran y a la merced total de las tropas locales. Para los hombres de Kiev era una invitación demasiado tentadora como para no aceptarla. El impacto lateral no llega a destruir por completo el vehículo, pero te podemos asegurar que varios de los soldados que iban a bordo resultaron seriamente heridos por el calor y los trozos de metal que salen disparados.
El camión continuó su trayecto a duras penas, estrellándose primero contra un cartel y luego contra un poste de luz. El material se corta en ese instante, pero las tropas parecen descender del carro para adoptar una posición defensiva lo más rápido posible. Incluso si logran mantenerse con vida y repeler el ataque sorpresa, estar varados en una ciudad hostil es una pésima noticia para el equipo ruso. Su supervivencia depende enteramente de la velocidad de acción de los refuerzos. No hay mayor información de este caso puntual, por lo que todas las posibilidades están sobre la mesa. ¿Tú qué opinas? ¿Las tropas rusas lograron escapar o perecieron bajo el fuego de la emboscada ucraniana? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Imágenes como las que acabamos de ver nos llevan a preguntarnos qué se siente estar bajo ataque en una tierra extraña y con un enemigo que quiere eliminarte. Tengamos en cuenta que muchos de los militares rusos son conscriptos sin experiencia previa. No se trata de hombres curtidos al calor de la guerra. Para empeorar la situación, ser atacado por todos los flancos es una situación de extremo peligro, donde resulta difícil recordar el entrenamiento y los procedimientos adecuados. El miedo es uno de los principales obstáculos para sobrevivir una emboscada. Por suerte, la tecnología nos permite responder estas incógnitas desde la seguridad de nuestro hogar. A continuación veremos un increíble material registrado por la cámara del casco de un soldado ruso durante un ataque sorpresa de tropas ucranianas. Las imágenes son contundentes. Según las fuentes que publicaron este video, el mismo fue capturado en las primeras jornadas del conflicto allá por febrero de 2022, cuando el mundo aún no comprendía por completo lo que sucedía en Europa. De acuerdo con los datos que pudimos recopilar, estos hombres pertenecen a la Rosgvardia, la Guardia Nacional Rusa. Se trata de una institución militar interna separada de las Fuerzas Armadas. Su entidad federal fue establecida hace pocos años, en 2016, por el mismísimo Vladimir Putin. Su misión declarada es asegurar las fronteras y hacerse cargo del control de armas, el combate del terrorismo, el crimen organizado y garantizar el orden público. La guerra no parece estar entre sus oficios, pero aún así en 2022 los integrantes de la Rosgvardia tuvieron que marchar al frente para participar en la invasión de Ucrania. Lo más sorprendente del video es que no abundan los registros de este tipo de situaciones. Es raro encontrar una emboscada filmada desde el lado de quien recibe la ofensiva, pero nos permite ver en detalle la respuesta inicial. Si prestamos atención, en medio del caos, los soldados primero buscan cobertura detrás del vehículo blindado, pero no pueden quedarse ahí por mucho tiempo. Basta con un misil para convertir esa protección en una bomba que estallará en sus caras. Es por eso que los integrantes de la Guardia Nacional descienden de la ruta y se colocan cuerpo a tierra al costado, intentando obtener una posición óptima para responder al fuego enemigo. Nuevamente, en estos momentos de extrema tensión, el instinto puede ser un arma de doble filo. La adrenalina y el miedo dominan tus pensamientos. El entrenamiento se hace difícil de recordar. Dependes de la rapidez de tus compañeros y el liderazgo efectivo de tus superiores para poder sobrevivir. A través de este video analizamos distintos escenarios y diferentes estrategias de emboscada. Desde operativos a pie llevados a cabo por infantería, a ataques furtivos donde se emplean lanzadores de misiles para destruir un vehículo. Pese a las diferencias, la mecánica y el objetivo son siempre los mismos: sorprender al rival para maximizar el daño causado. Como te señalamos anteriormente, esta táctica es tan antigua como la guerra misma, pero eso no significa que no siga vigente. Todo lo contrario, es una herramienta útil para equiparar fuerzas dispares.
De un lado, la potencia de la Federación Rusa, con una de las industrias bélicas más gigantescas del planeta. Del otro lado, los soldados ucranianos, bien entrenados y equipados, haciendo uso del factor sorpresa para poder presentar batalla de igual a igual. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, en Militarmente nos comprometimos a mostrarte el material más impactante del conflicto. Creemos que la mejor manera de comprender lo que ocurre en Europa es a partir de archivos filmados en primera persona. Esas imágenes nos permiten ponernos en el lugar de los soldados que entregan sudor y sangre en ambos bandos del conflicto. En esta entrega haremos foco en las experiencias de varios integrantes de las Fuerzas Armadas ucranianas que combatieron en Bakhmut y otros puntos fuertes del país. Se trata de videos caóticos, donde la violencia y la muerte están a la orden del día. Al mismo tiempo son la representación más fiel de la naturaleza salvaje de la guerra. De un minuto a otro, lo que parecía un día tranquilo puede transformarse en un infierno de fuego y balas. Colócate tu chaleco blindado y carga tu fusil de asalto, porque vamos a viajar a Europa para experimentar la contienda en primera persona. La travesía comienza descendiendo de un vehículo de transporte blindado. En este caso nos encontramos en el bando ucraniano, defendiendo la ciudad de Bakhmut, uno de los puntos de conflicto más sangrientos de toda la guerra. Lo que comenzó como escaramuzas aisladas en las afueras del pueblo, se trasladó al corazón del centro urbano, destruyendo lo que antes era una zona altamente poblada. Estas imágenes fueron captadas en los bosques, donde los batallones ucranianos se enfrentaron a unidades del grupo Wagner, los mercenarios favoritos del Kremlin, quienes fueron empleados en la conquista de regiones como esta. El lugar está completamente devastado, los árboles chamuscados y la tierra removida por las explosiones de artillería y granadas. En una zona despejada, un soldado herido aguarda atención médica. Afortunadamente para él, su compañero solicita asistencia por radio, aunque la espera puede ser eterna y potencialmente mortal. No vemos qué tipo de lastimaduras tiene en su cuerpo, pero que se encuentre consciente y despierto es una buena señal. En un contexto como este, desmayarse es prácticamente una sentencia de muerte, ya que obligas a tus compañeros a llevarte en andas a merced del enemigo. De repente hay disparos y violencia en medio del bosque. No es necesario hablar ruso o ucraniano para comprender la urgencia de la situación. A lo lejos hay enemigos, y estos soldados deben defender su posición si no quieren ser capturados o eliminados por las fuerzas invasoras. El soldado que porta la cámara corporal corre para ocultarse del fuego y encontrar una posición favorable para responder, pero casi todos los árboles están caídos o destruidos. Finalmente logra encontrar un lugar relativamente seguro para aguardar junto a sus compañeros. Escenas como estas fueron la cotidianeidad de Bakhmut durante meses y dieron como resultado la destrucción total de la ciudad. Pasemos al siguiente video registrado en la misma zona. Este grupo de soldados son parte de la Tercera Brigada de Asalto, un desprendimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania que fue formado en 2022. En su origen estuvo integrada por ex-operadores de la Brigada Azov, la polémica unidad que comenzó como fuerza paramilitar pero que actualmente es parte oficial del ejército. La Tercera Brigada de Asalto tuvo su bautismo de fuego justamente en Bakhmut, donde se enfrentó con un rival aguerrido y bien preparado. Los combates por esa ciudad fueron particularmente salvajes, ya que tenían un elemento de orgullo. Si bien esta región tiene cierta importancia estratégica y toda victoria es valiosa, lo cierto es que se ha derramado mucha más sangre que en otras ciudades de mayor tamaño.
Todo indica que el principal motivo de tantos esfuerzos es simplemente probar qué bando está más comprometido con la guerra. Conquistar Bakhmut se transformó no solo en una misión, sino también en un símbolo. Plantar bandera allí significa una demostración de poder, y cuando la guerra decanta en ese tipo de rivalidades, suelen ocurrir los enfrentamientos más salvajes. Muchos expertos compararon los combates en los bosques y afueras de esa región con la Primera Guerra Mundial y sus infernales trincheras. Como prueba de ello, tenemos el material registrado por los soldados. Hay algo brutal en esas imágenes. Desde su perspectiva, todo parece una gran pesadilla de la cual es imposible despertar. No importa qué tan ruidosas sean las bombas y los disparos, ni el mayor de los estruendos es capaz de devolverte a la vigilia. Los videos hablan por sí solos. Плюс, братик, плюс! Засыпай! Кровью! А, сука, горячая. Ой-ой-ой. Раз, сука. Luego de cargar los cartuchos desparramados en el suelo, el soldado abre fuego de forma caótica hacia la vegetación. Sus disparos no parecen ser precisos, pero es probable que el objetivo del militar sea proporcionar cobertura para evitar que el enemigo pueda continuar operando. Si le da al blanco, mejor, pero la finalidad principal es frenar cualquier avance rival. A esto tenemos que sumarle la desesperación propia de un contexto bélico y el hecho de que no todos los combatientes son soldados de carrera. En muchos casos se trata de jóvenes que fueron reclutados o se ofrecieron de forma voluntaria para luchar. Recibieron entrenamiento, pero no se puede aprender de un día para el otro a manejar los nervios y disparar con calma cuando a lo lejos hay cientos de enemigos con ansias de matarte. Es por esto que las trincheras han tenido una importancia enorme en el conflicto, al igual que en la Primera Guerra Mundial. Estos angostos surcos en el suelo le permiten a los soldados avanzar con relativa seguridad, agachados y con la cabeza lejos de los impactos de los proyectiles. Desde esta perspectiva, las imágenes se asemejan a las de un videojuego bélico, con la diferencia que en la vida real no hay forma de volver a retomar la partida. Una mala decisión implica la muerte. Контроль 12! Граната! Como acabas de ver, las trincheras también pueden ser un laberinto peligroso. Cada esquina esconde riesgos. Allí podría ocultarse un enemigo esperando en silencio para emboscarte. Es por eso que el soldado no solo dispara en repetidas ocasiones, sino que lanza una granada para dispersar cualquier amenaza. En la guerra no existe tal cosa como ser demasiado precavido. Pero salgamos por un momento de estas trincheras lodosas. No todos los días son grises en el frente ucraniano. Este archivo también fue registrado en Bakhmut. Nuevamente, el equipo de soldados desciende desde un blindado que los coloca en la zona caliente de los enfrentamientos. Lo interesante es que gracias a la cámara corporal podemos ver en primera persona cómo se despliega un operativo de este tipo. Un hombre portando una ametralladora PK soviética baja listo para abrir fuego, mientras el resto del equipo se dispersa entre la vegetación. Los primeros instantes al salir del transporte son los más peligrosos, ya que no hay forma de saber si la región está totalmente asegurada. Es importante ponerse al resguardo, adoptando las posiciones correspondientes de inmediato. Si bien estos videos fueron grabados durante una jornada soleada y en una zona menos afectada por la guerra, la banda sonora de este material sigue siendo la misma. Левый фланг!
El sonido es escalofriante. Desde este ángulo podemos ver con claridad el tipo de armamento que lleva el protagonista del archivo. Se trata de un rifle de asalto tipo Kalashnikov con un icónico cargador curvo. Los armamentos de origen soviético son muy comunes entre los soldados ucranianos. La historia compartida con la Unión Soviética ha dejado un legado imborrable en las Fuerzas Armadas de Kiev. Si bien hoy son enemigos mortales, lo cierto es que comparten muchas plataformas, desde pequeños fusiles a impresionantes ametralladoras. Al mismo tiempo, las donaciones de la OTAN han nutrido el arsenal de Ucrania, dándole una cualidad bastante particular al enfrentamiento. En este conflicto entraron en juego modelos antiguos y modernos, maquinaria de última generación y chatarra que data de la Guerra Fría. Esa es una de las tantas particularidades de lo que ocurre actualmente en Europa Oriental. A lo largo de este video hablamos en repetidas ocasiones sobre los vehículos blindados que son utilizados para atravesar el frente de batalla. Son piezas fundamentales para poder movilizar a las tropas con una relativa seguridad. Pero ¿alguna vez te preguntaste cómo será viajar dentro de un Humvee? De ser así, este es tu día de suerte. La tecnología nos permite ingresar en una de esas máquinas de producción norteamericana para acompañar a los soldados de Ucrania. Bienvenidos al interior de esta mole terrestre. Puede que estés algo apretado, pero sabrás entender que la comodidad no es la prioridad. El objetivo central es estar seguros y avanzar rápido para escapar del fuego enemigo. 3 soldados bajan del vehículo, dejando al conductor, el acompañante y el cañonero solos en su recorrido. No podemos verla, pero el sonido de esa ametralladora emplazada en el techo es realmente espectacular. Dentro del Humvee, cada disparo de ese armamento se siente en el cuerpo. La vibración que generan los cartuchos al salir del cañón es fenomenal. Si a eso le sumamos la caída de los cargadores en cinta vacíos, da como resultado un ambiente tenso y siempre en alerta. Es imposible relajarse teniendo arriba de la cabeza un monstruo de 20 kilogramos que escupe cientos de balas por segundo. Afortunadamente para los soldados el camino sigue sin complicaciones. El Humvee dista de ser el vehículo más reforzado, pero es una máquina confiable y con placas en partes críticas que le permiten resistir una variedad de impactos. El problema es que a medida que nos adentramos en el frente de combate, el peligro de ser atacado con misiles o artillería aumenta exponencialmente. La única manera de ser un soldado eficaz en un contexto tan salvaje es no permitir que el temor te consuma por completo. Es necesario ser cuidadoso, pero sin dejar de confiar en tu fortuna. Si estás asustado al avanzar, te paralizarás y serás un objetivo fácil para el enemigo. El temor puede ser útil para mantenerte alerta, pero no debe inmovilizarte. Más allá de los consejos, no existe estrategia que te asegure soportar el impacto de una mina terrestre. El Humvee quedó completamente destrozado. De un segundo a otro, el fuego se apoderó del interior y calcinó los asientos y los controles. Afortunadamente, este vehículo está diseñado para soportar este tipo de impactos, asegurando la supervivencia de sus ocupantes. Los 3 miembros del equipo lograron salir de la máquina antes de una posible explosión. Seguro tuvieron quemaduras graves, dolores y los oídos aturdidos casi al borde de la sordera, pero lograron salir con vida de una brutal detonación. No hay entrenamiento que te prepare para vivir estas experiencias. Aún mediado por una pantalla, este contenido sigue siendo impactante y peligroso. Por supuesto, no todas las Humvees en servicio de Kiev corrieron la misma suerte. Veamos las imágenes filmadas por un cañonero que opera en la parte superior del vehículo. Desde arriba tiene una vista privilegiada del horizonte, pero también se convierte en un objetivo ideal para el enemigo.
Las fuerzas ucranianas avanzan a toda velocidad. De acuerdo con la fuente del video, estas imágenes fueron registradas durante la liberación de un pequeño poblado que se encontraba bajo dominio ruso. No se brindó mayor información sobre este caso, aunque a simple vista es posible determinar que el vehículo en cuestión lideraba una acción ofensiva. Por eso el fuego de la ametralladora calibre .50 es prácticamente constante. El objetivo no es solo eliminar al enemigo, sino saturar con fuego de alta cadencia para así entorpecer sus operaciones. Una vez que se acaban las rondas, el cañonero opta por el plan B, un lanzador antitanque que le es entregado por sus compañeros dentro del vehículo. Nada mal, parece ser un AT-4, un diseño sueco descartable que tiene gran presencia en los arsenales de la OTAN. Un misil disparado desde ese tubo puede poner en serios aprietos a un carro de combate antiguo o destruir por completo una fortificación o trinchera. No tiene el mismo nivel tecnológico que el famoso Javelin, pero sigue siendo una herramienta fundamental para la defensa territorial. Luego de operar con el lanzador sueco es momento de recargar la ametralladora calibre .50 BMG. Esos cartuchos son una condena a muerte para cualquier persona o vehículo que se interponga en su camino. Un impacto de ese proyectil puede dejar fuera de servicio el motor de un automóvil o destruir por completo un radar. Si a esa potencia le sumamos el alto volumen de fuego propio de una ametralladora, es fácil entender por qué estas plataformas son tan requeridas por los soldados. Un detalle muy interesante de este video es que podemos ver cómo el cañonero de este vehículo opera la torreta, acomodándose para tener el mejor tiro posible. Esto denota cierta experiencia bélica por parte del protagonista. No actúa como un principiante. Es probable que sea un soldado de carrera y no un recluta civil que se unió al combate. Una vez listo, es hora de volver a la acción. Junto con el material que acabamos de ver, se liberaron imágenes que parecen corresponder a los mismos combates. En este caso, la Humvee avanza a toda velocidad por los campos ucranianos, tratando así de evitar el impacto de la artillería rusa. El terreno no es parejo y presenta complicaciones. Son frecuentes los tumbos y los golpes, pero la única vía posible para estos soldados es hacia adelante y a toda marcha. En este caso, quien registró los hechos no lideraba el convoy, ya que por delante pueden verse otros vehículos que se abren camino en las inmensidades rurales. A lo lejos el sol ilumina tras unas nubes tímidas. Es una imagen hermosa pero contradictoria. Por un lado, la belleza natural de este país. Por el otro, la presencia de vehículos de guerra listos para librar una batalla, en la que seguro morirán miles de personas. Las tropas descienden de los blindados. Les espera una larga y sangrienta jornada. Como afirmamos al inicio de este video, la mejor forma de entender qué pasa en Europa es a través de los registros en primera persona de soldados que participan del conflicto. Esta guerra ha sido particularmente compleja en términos de información. Las fake news y la manipulación de datos han sido armas empleadas tanto por Ucrania como por Rusia. La única manera de entender lo que ocurre es ser cuidadosos y analizar en detalle el material que se libera. A inicios del 2024, los combates siguen en marcha y no parece haber una salida pacífica en el futuro cercano. Sin embargo, al igual que en las jornadas en el frente de combate, todo puede cambiar de forma radical de un segundo al otro. Gritos, muerte e insultos son parte de la vida diaria de un soldado ucraniano que lucha en el frente de combate contra el invasor ruso. Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, hemos reportado los sucesos más increíbles de la contienda, pero hoy vamos a adentrarnos en ese infierno en primera persona para experimentar cómo viven esos guerreros. La mejor manera de recrear la violencia y el dolor que se experimenta es a partir de los testimonios y las palabras de los protagonistas.
Así que saltemos a las trincheras cubiertas de sangre y restos humanos para vivir la gran pesadilla europea del siglo XX. Si bien las guerras se libran con tanques, aviones y otras grandes maquinarias que pueden inclinar la balanza para uno u otro lado, lo cierto es que la materia prima de un conflicto bélico son los soldados. En esta oportunidad conoceremos a Datsyk, nombre clave de un uniformado ucraniano que desde 2022 se encuentra participando de las operaciones defensivas de su país. Gracias a su impresionante desempeño en el campo de batalla, el muchacho ha logrado varios ascensos que en 2024 lo encumbraron como comandante del segundo pelotón de asalto, una fuerza que integra el batallón de la Tercera Brigada de Kiev. Se trata de un grupo clave en la resistencia contra la invasión rusa, y eso se refleja en la gran cantidad de fallecimientos que ocurrieron entre sus filas. Pero no nos adelantemos. Escuchemos en palabras de Datsyk cómo se sintió durante la primera misión que realizó. Як такого страха не було. От було непонімання, що відбувається. Нема страху, що там, я ні разу не думав, що, мене зараз уб'є хтось. Просто от непонімання, що воно буде, як воно відбудеться, чи пройде все хорошо, чи пацани все правильно зроблять, і все тому подобне. Sin miedo, pero tampoco con demasiada información sobre lo que acontecía a su alrededor. Esa es una descripción que suelen dar muchos soldados ucranianos entrevistados a lo largo del conflicto. Y es que al momento de ser reclutados, dependiendo de las necesidades del país, puede que su despliegue en la zona de la acción sea algo desprolijo y repentino. Datsyk fue uno de los cientos de miles de jóvenes que de forma voluntaria se unieron al ejército en febrero de 2022. Una de las medidas más importantes tomadas por el gobierno de Volodymyr Zelensky fue prohibir la salida del país a cualquier persona, hombre o mujer, mayor de 18 años y menor de 70. En especial si no tenían una enfermedad o una discapacidad comprobable. Ese sector de la población es susceptible a ser reclutado para sumarse a las filas del ejército. En caso de ser elegidos por sorteo, deben presentarse en la base más cercana para recibir el entrenamiento adecuado y luego ser trasladados a la región en la que deben trabajar. Pero hay otra opción. El proceso que te acabamos de describir solo cuenta para aquellos individuos que son reclutados obligatoriamente por el Estado. También se encuentra la posibilidad de ofrecerse como voluntario, lo que permite dos grandes ventajas. Por un lado, elegir la región o el equipo puntual al que quieres pertenecer. Por ejemplo, si sabes que una unidad está segura y cuenta con un liderazgo fuerte, tal vez quieras sumarte allí para estar a salvo. En cambio, si lo que quieres es experimentar la violencia desde cerca, probablemente elijas algún equipo que se encuentre próximo a la línea de hostilidades. Esto mismo ocurre respecto al trabajo puntual que realizan una vez enlistados. Si eres un voluntario, se te permite elegir tu oficio y se te entrena de manera acorde para que puedas desempeñarlo. Desde soldado de infantería a experto en desactivación de granadas, todo es posible. Más allá del puesto que elijas, lo cierto es que tarde o temprano todos los elementos son enviados al frente de combate para experimentar escenarios como el que veremos a continuación. Lo que acabas de ver es material registrado en los combates en Bakhmut. Más adelante hablaremos en profundidad sobre la sangre regada en esa región y conoceremos a algunos de los soldados que lucharon allí. Lo importante es que sepas que no importa qué trabajo obtengas dentro del ejército. Lo cierto es que no existen lugares 100% seguros. Incluso los operadores de drones, quienes trabajan en búnkers separados y secretos, corren grandes peligros al ser trasladados a sus posiciones. Lo mismo ocurre con los distintos roles de la infantería. En una operación, tu compañero es quien debe avanzar siendo protegido por el fuego amigo, pero exponiéndose a ser derribado por cartuchos rivales.
Eso implica que en algún momento tú vas a estar en su lugar, haciendo el mismo recorrido mortal y encomendándote al cielo para llegar a salvo. Иду! Сюда, бежу! Este tipo de registros nos colocan en las botas de los protagonistas de este infierno. El soldado que acabamos de ver se armó de coraje y luego de dar aviso a sus camaradas, emprendió el camino hacia la posición segura. Eso implicó un tramo en que su cuerpo estaba totalmente expuesto a las agresiones de los enemigos, y eso es algo con lo que todo uniformado debe amigarse. Cada día puede ser el último, y vivir con miedo es el primer paso a equivocarse y, como consecuencia, fallecer por no actuar de manera adecuada en el campo de batalla. Más allá del riesgo constante de morir, de acuerdo con el comandante Datsyk, el frente ucraniano cuenta con elementos de primer nivel que le permiten operar con cierta tranquilidad. En una entrevista brindada frente a jóvenes reclutas, explicó de esta manera la situación que le tocó vivir, además de algunos consejos para superar el caos. Головне, правильно себе настроїть. От я перед боєм завжди настраю, так, у нас озброєння краще. Наприклад, у нас техніка, у мене дуже хороший наводчик, у мене крутий водитель, механік, у мене злагодження група з хорошим озброєнням, які вміють пользуватися, я знаю, що мене прикриють. Все, я себе хорошо настрою, все, пішли, роз'їбали, закріпили, все хорошо. Datsyk habló con la confianza de un hombre que vio a la muerte a los ojos y vivió para contarlo, pero no todos los reclutas ucranianos han tenido esa fortuna. Aquellos que lucharon en frentes salvajes como los de Bakhmut y Avdiivka se llevaron la peor parte, enfrentando no solo a los poderosos mercenarios del grupo Wagner, el ejército privado de Vladimir Putin, sino también a algunas de las unidades mejor preparadas al servicio del Kremlin. En esos territorios la guerra fue cruel y se cobró miles de víctimas en ambos bandos. Una cuestión fundamental al analizar el desempeño de los hombres de Kiev es tener en cuenta que han tenido que aprender sobre la marcha. Desde febrero de 2022, la geografía de su país ha cambiado drásticamente, con varias ciudades que se encuentran bajo poder del enemigo. Además, han chocado cabezas con un rival superior tanto en cantidad de recursos como en calidad, al menos inicialmente. Una vez que las naciones miembros de la OTAN comenzaron a brindar su asistencia, enviando armamento moderno, inteligencia y otros elementos fundamentales, los ucranianos tuvieron que repensar toda su estrategia de acuerdo a las nuevas capacidades adquiridas. Esos elementos les permitían luchar para recapturar zonas dominadas por el enemigo, pero no es lo mismo planear cómo defender un lugar que plantear una campaña para recuperar territorios en manos de Rusia. Sobre la doctrina demostrada durante su servicio, Datsyk tiene opiniones bastante controversiales. Ну, чесно, перший штурм, ми ніхуя не понімали. Тактика, якщо чесно, була просто, отвратительна. Багато втикали на відкритій місцевості. І нам заканали чисто по одній причині, що підари побачили, що ми полземо, і вони просто відступили. Datsyk puede sonar engreído o con demasiada confianza, pero es su trabajo como líder militar inspirar ese sentimiento en los jóvenes reclutas. No puede demostrarse derrotista o cansado, sino más bien todo lo contrario. ¿Cómo espera sino generar emociones fuertes en los potenciales soldados que lo están escuchando? Es por eso que describe sus vivencias con pasión y una gran dosis de furia. Ahora conozcamos a otro protagonista de esta guerra. Es momento de darle la palabra a Ola Dujek, nombre en clave que, como dato curioso, significa panqueque. Así recuerda el momento en que estalló el conflicto y cómo lo afectó personalmente. 24 лютого, в принципі, вибору і не було. Ніяких інших варіантів не було. Ми просто приїхали на АТЕК. Проло розбудив мене о 4 ранку. Каже, вставай, почалась війна.
Я не повірив, сказав, виключи світло, я хочу спати. Ну і поїхали на АТЕК, там був просто бардак спочатку. Ніхто не розумів взагалі, що буде відбуватися, що далі хто робить. Просто всі збирались, хто приносив броню, в кого була. Al principio incredulidad, luego caos e incertidumbre. El recuerdo de Oladujek nos da varios datos desde los cuales reconstruir ese momento tan traumático. En primer lugar, tal vez te preguntes qué es ATEC. En el pasado había sido un centro industrial, pero desde 2015 se transformó en un punto de movilización y capacitación en las afueras de Kiev. Allí era enviado el personal voluntario de todo el país para pasar por un proceso de selección y verificación. En primera instancia, ATEC fue el centro de operaciones de la Brigada Azov, una formación de la Guardia Nacional, pero con el tiempo ese espacio se abrió a otras ramas. Para los jóvenes de todo el país, ese antiguo centro industrial se transformó en un símbolo de preparación para la guerra. Desde aquel infame día de febrero, Oladujek lo ha experimentado todo, desde la dulce victoria hasta las más amargas derrotas. Sin embargo, pese a los traumas, continúa entusiasmado con la defensa de su tierra. Él es uno de muchos que esperan poder revertir la avanzada constante del Kremlin. Es que más allá de los fallecimientos y la pérdida de ciudades de gran importancia, las buenas noticias, aunque escasas, continuaron llegando hasta el bando ucraniano. En los últimos días de junio de 2024, se reportaron cifras oficiales sobre las bajas rusas, combinando muertos y heridos en el frente de combate. De acuerdo con esos datos, alrededor de 1000 hombres del Kremlin son abatidos a diario, lo que da cuenta que el ritmo de la invasión está en incremento luego de algunos meses de relativa pausa con respecto a los combates directos. Actualmente el panorama en Europa recuerda a épocas oscuras de principios del siglo pasado, cuando las trincheras humeantes y el sonido de disparos automáticos reinaba en cada rincón del continente. En los informes antes mencionados se destaca que mayo de 2024 fue un mes particularmente difícil para los rusos en Ucrania, debido a falencias logísticas que dejaron a varias unidades sin los elementos necesarios para continuar sus operaciones. Las pérdidas humanas se reflejaron en el régimen de reclutamiento, ya que Moscú necesita entre 25.000 y 30.000 nuevos uniformados por mes para sostener el ritmo actual de la invasión. Esa es la cifra de base para mantener presencia constante en los territorios ganados por los hombres de Putin. Por debajo de este número, las victorias serían puestas en peligro, ya que los milicianos locales podrían efectuar contraofensivas. Esta estrategia de constante inyección de nuevos efectivos no es una novedad para Rusia. En definitiva, es una herencia doctrinaria soviética que siempre vio a su recurso humano gigantesco como una ventaja ante sus enemigos. Ucrania no puede adoptar esa política ya que cuenta con una población significativamente inferior en cantidad. Hay cada vez menos jóvenes sanos y preparados como Oladujek, e incluso ese destacado elemento tiene heridas psicológicas que lo acompañan todos los días. Escuchemos sus palabras al hablar sobre experiencias cercanas con el peligro. Емоційні сплески ти ловиш, коли дуже близько ти знаходишся, скажімо так, на грані життя і смерті. Весь фарт, який в мене є, він виходив тоді в той момент. Одна із ситуацій, ми заводили нашу штурмову роту на позиції і вже виходили звідти. Нас трохи обстрілювали, ну спокійно все. Ми виходили, зайшли в посадку щось. Стоїмо, чекаємо, я дивлюсь в бік ворога і просто дивлюся, така туча піднімається диму і звук прильоту, вибуху. Я такий думаю, ого. Sentir el calor del armamento enemigo es una experiencia tan terrorífica como inolvidable, pero lejos de acobardar a este guerrero, esa vivencia tuvo el efecto contrario.
¿Recuerdas que te hablamos sobre cómo las luchas en Bakhmut fueron de las más sanguinarias de todo el conflicto? Bien, contra todo pronóstico, Oladushek estaba ansioso por tomar parte en ese teatro de operaciones tan caótico y salvaje. Lo que hizo de esa región una máquina de picar carne humana fue la disposición espacial. La combinación de terreno abierto con grandes zonas urbanizadas brindó el contexto adecuado para que ambos frentes pudieran desplegar lo mejor de su armamento, utilizando desde tanques de combate hasta tácticas guerrilleras. Así lo vivió Oladushek, fanático de la violencia y la aventura. Бій в Бахмуті. Постійно хотів вже в Бахмут, десь вирішити городські бої. Це не просто посадка, де ти от підеш, все, посадка. Перед тобою там десь ворог, він так само бачить тебе, особливо нічого не придумаєш. А от в Бахмуті по дворам бігати, це ж клас. Городський бій, хоч і кажуть, складний, але, як на мене, він цікавіший. Ми мали заходити як 5-та штурмова група. Si nos guiamos por las palabras de este soldado, parecería que aquello fuera un espectáculo para los ojos. Lo cierto es que los combates en esa región ya se volvieron legendarios, y si bien no hay cifras confiables de parte de ninguno de los bandos, se sabe que fueron las batallas en las que más vidas se perdieron. En este punto nos gustaría presentarte a un último uniformado ucraniano, quien tiene algunas cuestiones realmente interesantes para contarnos. Su nombre es Gal, y al momento de edición de este video es miembro de la 3ª Brigada Separada de Asalto, parte del 2º Batallón. Desde 2023, Gal integra el equipo de tiradores de alta precisión, pero sus actividades en ese grupo han ido modificándose dependiendo de las necesidades tácticas y el lugar donde se encuentra la brigada. Este soldado tiene opiniones concretas sobre la capacidad de adaptarse al contexto y de conocer numerosos oficios. Я вважаю, що якщо ти хочеш бути професійним військовим, ти маєш опанувати свою професію, свій напрямок на всі 100%, але маєш знати всі попутні напрямки, які мають військові гілки. Маєш повністю хоча б ознайомитися з ними. Мені було це цікаво. Завжди, коли в нас з'являлося якесь нове озброєння, там говорили, там нам сапог привезли, нас ніхто не вміє стріляти з сапога. Я говорю, щас. La historia de Gal es particularmente interesante, ya que resulta un ejemplo perfecto de algo que aconteció a lo largo de todo el conflicto. Trabajadores civiles que fueron obligados a transformarse en soldados de élite. Pese a su compostura y su seriedad, este joven no participaba de la vida castrense de Ucrania previo al comienzo de la guerra con Rusia. Todo lo contrario, tenía un empleo común y corriente. Si bien contaba con conocimientos en armas de fuego y sabía disparar lo suficiente como para destacar entre novatos, su estatus de francotirador lo ganó en el campo de batalla, entrenando y conociendo las plataformas con las que debía operar. Al igual que miles de ciudadanos, en febrero de 2022 su vida cambió de forma radical, dejando atrás el empleo para adoptar el uniforme. De esta forma recuerda aquella fatídica jornada. Будівельником по професії працював. 24 числа вийшов зранку на роботу і зрозумів, що, напевно, сьогодні не робочий день. Повернувся додому. Зрозумів, що починається війна. Ще в мене були такі трабли. У мене був утеряний паспорт незадовго до початку повномасштабної війни. І мені дуже тяжко було, я сам з Київської області, 40 кілометрів від Києва. Мені було дуже тяжко пробратися додому. У мене навколо мого села йшли вже бої. Imagina despertar y enterarte camino a tu labor diaria que debes de poner las herramientas para tomar las armas. De un segundo a otro tu expectativa de vida se reduce notablemente. Ahora el riesgo de morir de manera violenta es una posibilidad concreta, ya que en la vereda de enfrente hay un ejército poderoso. A esos miedos tuvo que enfrentarse Gal el 24 de febrero de 2022. Al poco tiempo de enterarse que las operaciones ordenadas por Vladimir Putin habían comenzado, este muchacho fue reclutado por el gobierno para luchar.
recuerda que una de las medidas políticas para defender el territorio fue prohibir la salida de los hombres, ya que eran el sector demográfico que primero iba a ser incluido dentro del ejército. Luego las mujeres fueron incorporadas y actualmente gran parte del pueblo ucraniano está relacionado de alguna manera con el esfuerzo bélico que está realizando el Estado. Si bien es una situación caótica y terrorífica, muchos de los reclutas y voluntarios han expresado que en la guerra encontraron un sentido para sus vidas. En el caso de Gal, él cuenta que ese peligro mortal es lo que lo carga de energía y agudiza sus sentidos, recibiendo una descarga de adrenalina cada vez que regresa de una operación. А мені це подобається. Я ловлю кураж, адреналін. Я не знаю, як це передати. Знаєте, як ти на змаганнях виграєш там перше місце, і тебе виводять, і в тебе аж ноги трусяться, ти там такий весь щасливий. І от коли ти так само, коли ти виконуєш якусь важливу операцію, і після цього ти йдеш і такий клас. Luego de conocer estas historias, la pregunta que queda por responder es, ¿qué ocurrirá en el futuro cercano? Los políticos y referentes de la OTAN en Europa se aventuran a hacer predicciones bastante osadas. De acuerdo con presentaciones realizadas en julio de 2024, Ucrania podría torcer el brazo de la potencia invasora, en gran parte gracias al esfuerzo y colaboración de los departamentos de defensa de Polonia y los Estados Unidos. El primer ministro polaco Donald Tusk llegó incluso a afirmar que esa victoria se lograría con la sangre y sacrificio de soldados de la OTAN. Algo que hasta el momento no se ha concretado, pero que podría tomarse como un anticipo a medidas más directas de parte de la Alianza Atlántica. Más allá de eso, es importante destacar el rol de los polacos en las operaciones realizadas por Kiev. Desde la invasión rusa, uno de los puntos más importantes para la gestión de la defensa ha sido la base militar de Yashonka, cerca de Yezhov. Desde allí se proporcionó ayuda bélica, técnica y asistencia mecánica para vehículos ofensivos de parte de los ingenieros polacos. Otra actividad importante fue la evacuación de soldados ucranianos heridos que buscaban asilo fuera de su país para evitar el riesgo de alojarse en un hospital que luego podría ser bombardeado. Si bien toda esta ayuda es fundamental para que los esfuerzos ucranianos sigan en curso, los hombres que combaten la invasión rusa tienen en claro que el bien principal para defender su territorio son los soldados aguerridos. Volviendo a las palabras de Datsyk, a quien conocimos al inicio de este video, el eslabón fundamental para asegurar el éxito futuro es una sólida cadena de mando. En cuanto a qué deben prestar atención los jóvenes reclutas para no morir de forma horrenda en el frente de batalla, él respondió lo siguiente. На команди командира. Якщо грамотний командир, він тобі буде підказувати. Ти не будеш просто сам бігти і стріляти нікуди. Ну ні разу, ні одного штурма не було, щоб отак як все розписали і все пішло. Ти можеш зайти, наприклад, в тебе охуєнно проработаний план, все піздато. Ти заходиш в посадку, перший контакт, ти командир групи 200 сходу. І все. І потім починають, а хто прийме командування групи на себе? І от тому треба, щоб кожен міг це зробити. Todos los uniformados de Ucrania coinciden en algo fundamental. Ganar la guerra es posible, pero para ello es necesario ayuda de Occidente y una extrema obediencia de parte de los guerreros locales. Sin el material que envía la OTAN será difícil que Kiev pueda sostener este conflicto por mucho tiempo más, pero a la vez, sin una correcta performance de sus tropas, cualquier donación de armamento será totalmente inútil. Como te indicamos al inicio de este video, los choques bélicos se libran con tanques, ametralladoras y aviones, pero el recurso fundamental para la defensa de cada nación son sus soldados. De esta manera llegamos al final de un video cargado de emociones narradas por los protagonistas. Si te gusta este tipo de contenido y quieres que sigamos presentándote estas historias, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.